Gloria a Dios. Qué bendición poder saludar, amado hermano. Le mandamos un saludo de aquí de San Francisco, California, la Isla del Tesoro, siempre invitándolos a que se conecte a este canal, como también que nos visite cuando esté por acá en el área de la bahía. Gloria a Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre bueno, Señor. Tu palabra declara que toda buena dádiva, todo un perfecto proviene de ti, que tú eres el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Señor. Por lo tanto, te pedimos que ese mismo don sea, Señor, el que descienda sobre nuestras vidas en este día, que tú proveas, Señor, del pan de tu palabra a cada uno de nosotros y podamos ser edificados juntamente, Padre. Así como has bendecido, Señor, mi vida, Señor, con esta palabra, con esta enseñanza, mi Dios, por favor, mi Dios, que pueda trasladar, Señor, esta bendición a mis hermanos y mis hermanas, mi Dios. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues aparte de saludarle, aparte de invitarle a que siempre se conecte con nosotros, recordándole que definitivamente Dios tiene un proceso y tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Y vamos a descubrir en este día, juntamente, si el Señor lo permite, cuál es ese propósito, porque muchas veces nosotros tenemos esa situación de que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, pero no sabemos cómo distinguir o nos falta o nosotros carecemos de algún fruto. Y eso es importante que nosotros, como aquellos, como declara el pasaje, nosotros tenemos que ser esos árboles frondosos, frutales, junto a corrientes de agua que su hoja no cae, da su fruto su tiempo y todo lo que hace prospera. Entonces yo deseo con todo mi corazón que ambos, que juntamente seamos prosperados y y el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Entonces platicábamos un poco sobre el proceso de involución, que cuando leemos el Salmo 1 nos damos cuenta que en los primeros dos versículos habla de una serie de cosas, que son tres específicamente, que es el consejo, el camino y la silla. Entonces el consejo pues de impíos, ¿va? Y el camino de pecadores y la silla de escarnecedores. Entonces yo tengo que entender que estas tres cosas a mí me dañan, me lastiman, me llevan a un camino de involución. Y yo debo de entender que si yo necesito un consejo, yo tengo que venir a la palabra del Señor, doblar mis rodillas delante de Él y también venir a los ministros, aquellos que han sido delegados para esta función, para recibir un consejo adecuado. Y no puedo venir y confiar en mi propia prudencia, sino más bien decir, Señor, yo confío en ti, confío en tu palabra, confío en aquellos que han sido delegados de parte de ti y que pueda yo recibir esa bendición, ese consejo necesario. Y el camino, cuando yo empiezo a ser un seguidor, cuando yo empiezo a ser un discípulo, debo de tener cuidado hacia dónde voy, debo de tener cuidado a quién estoy siguiendo, porque muchas veces esa palabra pecador, camino de pecadores, tiene que ver con una persona que realmente ya fue hallado culpable, ya se sabe qué es la situación de la cual tiene un problema, tiene una situación, pero no le importa corregir esa situación, sino más bien es declarada culpable, por así decirle, es declarada mentirosa, engañadora, esa persona, pero sin embargo, aún así sigue asistiendo o sigue llevando a otros a cierto lugar o a cierto camino. Entonces es un líder, pero es un líder que va llevando a un camino equivocado. Yo debo de entender eso y poder corregirme como discípulo y decir, ok, esta persona no es la adecuada para ser yo guiado, para yo seguir los pasos de esta persona, sino que tengo que seguir, como dice la palabra, si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. Entonces tengo que ser imitador de Cristo. Y por lo tanto, si yo tengo una persona que me es de ayuda, que es de bendición a mi vida, también esa persona tiene que ser un imitador de Cristo, una imitadora de Cristo. Amén. Y silla, o un lugar de descanso, o un hogar. Eso tiene que ver en donde yo tengo comunicación, en donde yo disfruto descansar, en donde yo platico de aquellas cosas que pues están en mi mente y mi corazón. Yo tengo que tener cuidado en con quién tengo yo comunión, para poder yo no ser afectado de esas cosas. Amén. Entonces, y de ahí para ir un poco más adelante, dice Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, como estamos hablando de los frutos, entendemos de que el objetivo es ser esos frutos, esos árboles preciosos, esos árboles frondosos y fructíferos.
pero debo de entender que hay algo que no quiere que esa situación suceda de esa misma manera. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me acomodo? Cuando yo, lo que leíamos, cuando yo sigo el consejo de quien no debería, cuando yo sigo a quien no debería y también me siento o tengo comunión con quien no debería. Entonces, por consecuencia, yo estoy constituyendo algo, yo estoy asentando algo, como que estoy poniendo una doctrina, porque la doctrina es una forma de vida. Entonces, si yo pongo como doctrina los principios que me está dando una persona que es impía, una persona que es declarada pecadora y no le interesa, una persona que es escarnecedora, si yo sigo ese ejemplo, voy a terminar siendo una alma adúltera. Y es curioso que la palabra que utiliza aquí es alma adúltera. Eso le entendíamos también la palabra ish, que tiene que ver con esa palabra que representa en hebreo la palabra hombre también, que es un varón que ya está casado, que ha formado una familia. Y por lo tanto aquí lo que se refiere es a una persona que está unida con Cristo, que está buscando tener una relación personal con Cristo, que ya en algún momento la tuvo, pero que en este momento está buscando una amistad con el mundo, como que llevándolo más fácil, a más light, un evangelio que no es tan exigente, sino que yo puedo aquí como que dar mi vuelta por aquí, dar mi vuelta por allá, puedo cometer un pecado, puedo convivir con la gente que habla mal de Dios, que blasfema de Dios, y no puedo estar con ellos porque no pasa nada, no pasa nada. Entonces yo estoy como que doblando yo, buscando amistades donde no debería de haberlas buscado, sino más bien tenía que haberme congregado. Por ejemplo, si yo dejo de congregarme, ¿qué va a pasar? Voy a congregarme a otro lado. Tal vez no se va a llamar Restauración San Francisco la iglesia, ¿va? Pero se va a llamar otro nombre, ¿va? Por ejemplo, La Cueva, ¿va? No la de Adulam, sino que alguna otra cosa, ¿va? Entonces, yo tengo que entender que yo necesito socializar. Yo necesito tener una relación con alguien. Por eso la misma palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque es necesario una ayuda idónea. Entonces, de esa misma manera, yo tengo que sujetarme al Señor. Con mi alma y mi espíritu tiene que sujetarse al Señor. Tiene que buscar esa comunión con Dios. Tiene que buscar la amistad con Dios. Y aquí esa palabra amistad, recordemos ese proceso de evolución, ¿va? Que tiene que ver con de oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Entonces ya es una persona que ha crecido en el Evangelio, que ya tiene un conocimiento, tiene una base, tiene un caminar, pero también necesita haber desarrollado toda situación que le afecte, tiene que tener la capacidad ya de poder decir, ok, esto me afecta, yo no lo hago. Esto también me afecta y yo no lo hago. O pierdo una amistad de algún amigo, de algún pariente, está bien, porque mi objetivo ahora es el Señor. Entonces, si yo tengo la madurez, si tengo la paz de decir, ok, estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios y no estoy tratando de quedar bien solo con mi vecino, por ejemplo. Incluso cuando hay situaciones serias en el matrimonio y uno dice, ok, voy a quedar bien con mi esposa y quedar mal con Dios, o voy a quedar y arreglar las cosas y ser claro que lo primero es Dios y luego pues arreglar lo que tenga que arreglar, o cómo voy a enfrentarme, voy a poner en práctica lo que es lo que la palabra del Señor declara de tratar a mi esposa como vaso frágil, o voy a sacar de mi corazón el machismo y voy a levantar mi voz, o cuál situación voy a hacer, porque muchas veces, por ejemplo, se burlan de uno, va, cuando uno empieza en los caminos del Señor y empieza como que bajarle a uno, como que el humo que le sale de los oídos, de la nariz, le baja a uno al carácter del varón, va, y entonces dice, oh, ahora ya te manipulan, va, ahora ya. Entonces está la situación de que ese es un consejo de una persona impía, porque quizás conoce a Dios, pero no aplica lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que ya llevo a la práctica día con día? ¿Yo estoy tratando de quedar bien con el mundo o estoy tratando de quedar bien con Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y aquí es claro, es muy difícil, amado hermano, poder hacer las cosas como Dios quiere, sin la ayuda de Él. Pero si yo vengo y busco lo de Él, entonces yo voy a tener, por ejemplo, paz que sobrepasa todo entendimiento. Voy a tener la fortaleza que me da la capacidad de hacerlo todo en Cristo.
O tener el gozo del Señor que definitivamente me está fortaleciendo. O tener ese aceite fresco, imagínense eso, ¿va? Sobre mi vida, que va sanando toda herida, va sanando toda situación difícil. Entonces yo estoy constantemente siendo lavado, siendo purificado, estoy quitando toda amistad que no conviene y buscando el fruto del Señor, buscando lo que Él desea para mi vida. Entonces yo tengo que venir a constituir y a asentar, pero lo que es de Dios, no lo que es del mundo. Entonces déjeme ir un poco más y mire esto en 1 Samuel 13, del 10 al 13, dice, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, y aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se dispersaba y tú no llegabas dentro de los días señalados y que le dijiste y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Es interesante esto, ¿verdad? Porque fíjese que si vemos esta situación, uno puede decir que es una situación lógica. Uno puede decir que Saúl hizo lo correcto, porque si cuando a usted le dicen, fíjese, va a llegar a tal hora y no llega, ¿qué hace usted? Y ve que la situación se está desmoronando. O sea, nosotros venimos y juzgamos a Saúl tan fácilmente, decir, no, hombre, ese Saúl era un desobediente, ese no sé qué, ese no sé cuándo. Pero ¿qué pasa cuando yo soy ese Saúl? ¿Qué pasa cuando yo soy el que estoy al frente y se me dio una orden y me dijeron tal cosa va a suceder en tal día? Y no sucede. Y uno está ahí deteniendo como que la situación, va tratando de ver cómo le hace, cómo apacigua. No, espérense, cálmense, ahorita va a suceder, esto va a pasar así, va a pasar así. Pero ¿qué pasa? Y otros dicen que se empezaron a meter en las cuevas, otros se empezaron a huir, otros dicen que se pasaron al otro lado del Jordán. Y era un relajo, hermano. Entonces no es una situación que es así de fácil, no es una situación, la obediencia nuestra, la obediencia que es para con Dios muchas veces es probada, muchas veces pasa por situaciones uno difícil y dice, ok, ¿qué voy a hacer en esta situación? Y que juegan o que van en contra de la lógica. Porque Dios, la misma palabra declara, que decidió salvar al mundo a través de la locura del Evangelio. Entonces Dios no se basa en la lógica. Porque, como dice la palabra, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué nos va a dar vida? Según nosotros, en nuestra naturaleza humana, cuando alguien nos falla, lo enterramos y le ponemos cruz y calavera. Ese ya no existe para mí, en nuestra naturaleza humana. Pero cuando el Espíritu Santo nos toca, cuando el Espíritu Santo se acerca y dice, no, si yo tuve un montón de oportunidades, ¿por qué no le voy a dar una oportunidad a alguien más? O sea, ya cambia nuestra manera de ser, nuestra lógica, nuestra estructura mental cambia y uno digo, ok, tengo que hacer las cosas como Dios quiere, no como yo deseo. Eso de lo de 70 veces 7, es algo imposible humanamente hablando, porque nuestro corazón guarda fácilmente rencor. Pero si el Señor está en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces nosotros logramos hacer cosas que para a nuestro límite, a nuestra humanidad, a nuestra carne, nos es imposible. Entonces, regresemos a este punto de Saúl. Casi siempre pasa, amado hermano, que cuando uno está en una posición de autoridad, todo lo que hace, uno entrega cuentas, sea bueno, sea malo. Fíjese, a veces me venía a la mente cuando dice obedecer a nuestros pastores, porque ellos entregarán cuentas de cada uno de nosotros, de ustedes, dice, perdón. Entonces, parafraseándolo, va. Fíjese que a veces nosotros juzgamos a nuestras autoridades y no sabemos en la situación que ellos están viendo, porque nosotros vemos la situación de la iglesia en pequeño. Por ejemplo, soy parte de tal departamento, entonces yo veo los problemas de ese departamento, pero no veo el problema ministerial, por ejemplo, ¿va? Y no veo tal otra, toda esa y tal situación que a mi edad, o espiritualmente hablando, no soy capaz de sobrellevar. Entonces yo no tengo todo el panorama completo.
pero mi pastor sí, mi apóstol sí. Entonces yo debo de entender y orar por él y ser obediente para que yo no sea parte del problema, sino que sea parte de la solución. Entonces muchas veces eso sucede. Imagínense esta situación con Saúl. Él estaba desesperado y en su lógica humana desobedeció. Y según él estaba haciendo algo bueno, cuando en realidad está haciendo algo malo. Pero el punto es de que, y yo lo que veo aquí es que a pesar de que él comete errores, él escuchó el consejo del pueblo. Y esa es la primera parte que leíamos en el pasaje del Salmo 1 y 2, cuando dice que escuchas el consejo de impíos, fíjese, porque todos estaban ahí pero tenían temor. El único que estaba seguro de lo que estaba haciendo era él, pero todos tenían temor. Entonces, amado hermano, muchas veces nos ponen en situaciones muy difíciles. La palabra del Señor es la que debe ser nuestro filtro. La palabra del Señor tiene que ser nuestra guía. Si algo, una situación que no concatena con la palabra del Señor o se opone, deberíamos nosotros de pensarla y decir, ok, no, esto no está bien. Puede ser algo lógico, puede ser que algo a mí me parece que está bien, pero si la palabra del Señor dice lo contrario, yo tengo que esperarme, yo tengo que decir, yo tengo que, por ejemplo, eso de sujetarme, cuando nos dan una orden, ¿qué hacemos? ¿La cumplimos o no la cumplimos? Nos confronta. Pero es que la ley de la necesidad, sí, pero no siempre hay necesidad. A veces sí tiene que ser la obediencia primeramente. Porque fíjese, cuando uno obtiene victorias o cuando uno está en situaciones extremas, ahí es cuando se ve realmente nuestra obediencia. Dice, ok, ¿para dónde? ¿Para dónde vamos a ver para obtener el oportuno socorro? ¿Dónde vamos a agarrarnos? Ahí se ve nuestra obediencia. Y cuando vamos a la cima, vamos en victoria, gloria a Dios, pero ahí es donde se ve si estamos orgullosos o no estamos orgullosos, o si somos humildes o no somos humildes. Todo ahí aparece. Entonces yo tengo que ver la manera en que Dios piensa y pedirle al Señor que Él sea el que renueve mi mente y mi corazón, para poder yo precisamente no ir con un consejo lógico o humano, sino más bien ir al consejo que viene de parte de Dios y basado en su palabra. Entonces dice en 1 Samuel 15:20, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, fui a la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a las amalecitas. Mas el pueblo, dice, ¿cómo así? Del botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer al Señor. Repito el versículo, más el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Entonces aquí está el punto. Aquí está como que el consejo, el camino y la manera en que Saúl pensaba, aquí se muestra completamente. Entonces, habla de que era el Dios de quién? De Saúl, no de él. ¿Y de quién era la culpa? Del pueblo, no de él. Entonces él como que, ok, fueron ellos, pero no tomaba la responsabilidad de lo que él estaba haciendo. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Cuando se nos es confrontado, cuando se nos es corregido, dice la palabra, va, que el padre va, o él corrige a los hijos, va, porque los ama. Entonces la parte de amor que nosotros esperamos es que siempre sea un abrazo, que siempre sea algo muy bien hecho. Good job, le dirían a alguien, pero muchas veces no es de esa manera. Muchas veces es con una corrección directa, o muchas veces es con algo fuerte, pero de parte de Dios, que nos confronta, que nos sacude y que nos dice, estás mal, estás haciendo mal. Y uno dice, ¿ahora qué hago? ¿Afronto la situación? ¿Asumo la responsabilidad o qué hago? Entonces nosotros allí en ese momento asentamos un precedente. Estamos diciendo, ok, ¿soy obediente o no soy obediente? ¿O soy capaz de reconocer que desobedecí o no soy capaz de hacerlo? ¿Tomo yo la responsabilidad o asumo o le entrego la responsabilidad a alguien más y digo, no, él fue?
Él fue. Entonces, nosotros, si hacemos esa situación, si no tomamos la responsabilidad de las cosas, nosotros difícilmente maduramos, difícilmente somos esos árboles frutales, porque de eso estamos platicando, ¿va? Uno de los puntos de un árbol es que tiene que llegar a cierta edad, a cierta altura, a cierta situación, pues, favorable para que pueda dar frutos. No es de la noche a la mañana, sino que más bien va creciendo, va produciendo, se va haciendo trabajado el terreno, se va manifestando pues las hojas, las ramas, las flores para llegar al punto culminante del fruto. Porque definitivamente no es plantado ahí con esa edad, sino que más bien en un momento fue una semilla. Entonces comenzó desde el bautismo del arrepentimiento. Fue plantado ahí esa semilla y hubo una muerte al yo. Y ahí junto a corrientes de agua, o sea que también ahí fue bautizado. Y ahí también en esa casa echó raíces. Hay una permanencia, hay una fidelidad. Y por lo tanto ahí se le estaba echando su agüita, se estaba dando la enseñanza, el rocío, la lluvia temprana, lluvia tardía, la fluidez en las corrientes del espíritu. Y había toda una situación favorable para poder alcanzar lo que Dios desea. Entonces, amado hermano, ¿en qué edad estamos como árboles? ¿Somos capaces nosotros de discernir en dónde estamos recibiendo el consejo? ¿Somos capaces de discernir en dónde estamos caminando? ¿Y somos capaces de discernir en dónde estamos teniendo comunión? ¿O nosotros pensamos que estamos bien y que no necesitamos nada, corregir absolutamente nada? Entonces debemos de tener precisamente el cuidado para poder decir, ok, Señor, esta es la situación en que yo me he equivocado, esta es la situación en la que definitivamente no estoy bien. Justamente Saúl estaba peleando contra Amalek y Amalek es figura de la carne. Y definitivamente, amado hermano, es el primer enemigo de que nosotros nos enfrentamos. Quizás uno dice, no, son gigantes, son potestades, son principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, es nuestra carne. Es precisamente ese momento en el que pues se nos confronta y se nos dice, ok, tu complacencia, en tu intimidad me fallaste. Tuviste que haber ido a la derecha y agarraste para la izquierda. Fíjese. Porque aquí nos está cuestionando, fíjese que a Saúl no se le estaba cuestionando de que si era rey o no era rey. A él se le estaba cuestionando su obediencia como rey. A Jonás, por ejemplo, no se le estaba cuestionando de que si era un evangelista o no era un evangelista. Se le estaba cuestionando su obediencia o su desobediencia. Entonces, muchas veces no se trata de que usted y yo no seamos. Uno dice, es que yo soy pastor, gloria a Dios, ¿va? Qué bendición, ¿va? La palabra dice, ¿va? La mies es mucha, los obreros pocos, pero ¿cuáles son los frutos que se está dando para que eso se lleve a cabo? Yo soy el diácono, yo soy el anciano, pero ¿cuál es el fruto? O sea, ¿qué estoy produciendo yo para poder decir, ok, este hermano no necesita la plaquita aquí, ¿va? Que diga su nombre y que diga ahí y tal cosa, ¿va? Iba a decir una cosa, él iba a decir yo, ¿va? Pero no necesita eso, sino que sencillamente hay un respaldo de parte de Dios y dice, lo que aprendíamos, ¿va? El Ish Elohim, el hombre de Dios, el Ish Naví, ese profeta de Dios, imagínense eso, ¿va? Entonces hay un respaldo, hay una identidad que no tiene que ver con un slogan que lleva en su playera, sino más bien un respaldo de parte de Dios y dice, no. Definitivamente hay un precedente, definitivamente hay una doctrina que está llevándose a cabo en su vida y el caminar de tal persona es de acuerdo a la voluntad de Dios. Puede ser que tenga un defecto, puede ser que tenga tal o cual situación, sin embargo, tiene un respaldo también al mismo tiempo de parte de Dios. Y eso fue una de las cosas que fueron quitadas de la vida de Saúl. El respaldo de parte de Dios es tan importante, amado hermano, tan importante. Porque si nosotros no somos respaldados de parte de Él, ¿de qué nos sirve? Nos volvemos sectarios, por ejemplo, nos volvemos fariseos, nos volvemos saduceos. Ya no creemos ni en la resurrección, nos importan más las tradiciones.
o nos importa tal doctrina y a muerte la defendemos y nos enojamos y sacamos cuchillo, espada, en este caso, en este tiempo, hasta pistola porque defendemos tal doctrina. Entonces, no somos conforme al corazón de Dios, sino más bien lo que nosotros creemos no lo imponemos a alguien más. Y eso es prácticamente religión. Pero cuando tiene que ver con lo que es de parte de Dios, se expone y el Señor hace la obra. Como ha sucedido con nosotros. La palabra es dada y la obra en nosotros empieza a funcionar, empieza la semilla a caer en un corazón contrito y humillado, gloria a Dios, ¿va? Y entonces empieza a florecer, empieza a ser regada esa plantita y va floreciendo en nuestra vida, floreciendo. Y llega el momento que hay un fruto precioso. Llega el momento y dice, wow, ese hermano, yo me acuerdo cuando lo vi, cuando venía, no se peinaba y ahora ya se peina. ¿Va? Cositas así tan sencillas que uno dice, el Señor ha hecho algo en la vida de esa persona. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que ser esos frutos que el Señor está buscando. Dice en Mateo 7, 15 al 17, dice, cuidaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por los frutos conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces hay una manifestación de frutos. Y eso tiene que ver muy ligado con lo profético, con lo espiritual. Por eso comenzábamos hablando, ¿va? Que un discípulo, un ish, tiene que moverse bastante en lo espiritual. Porque uno tiene que discernir. Uno tiene que discernir. Porque si hay engaño, entonces, por ejemplo, no discierne que uno va a cosechar lo que siembra. Y uno dice, no, no pasa nada. Pero realmente sí pasa algo. Entonces yo tengo que entender esa parte y decir, Señor, ayúdame. Porque quizás cometí el error y fui tras o escuché un falso profeta. Por ejemplo, Balaam. A él le pagaban. Él cobraba por profecía. ¿Va? Si es una profecía de tantas palabras, yo cobro tanto. Y si ya ustedes quieren pues altar, sacrificio, entonces mi tarifa sube. Ese es un falso profeta, ¿va? Hablando así coloquialmente, ¿va? Pero pueden haber otros rasgos, pueden haber otras cosas en el que lo que le interesa, ok, si te voy a dar una profecía, tienes que venir a mi congregación. No te puedes quedar allá porque a partir de hay como una un mercadeo ahí, hay una situación como que no concatena, como que se está utilizando el don de parte de Dios para manipular. Porque fíjese que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filas. Dice que es para que discierne y separa el alma y el espíritu. Entonces, para eso sirve, para yo poder discernir entre lo espiritual y lo almático, para poder tener una clara decisión de lo que voy a hacer. Por lo tanto, tiene que edificar mi vida, por lo tanto, tiene que exhortar mi vida, por lo tanto, tiene que corregir y redarguir, pero no tiene que venir a causar estragos y a destruir todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y a volver a juntar todos los ladrillos de todo lo que ya se construyó, sino más bien tiene que seguir edificando, tiene que seguir edificando. Entonces, esa es la función de los 5 ministerios. Entre los ministerios no es, ahora vino el profeta y votó todo lo que hizo el pastor, y ahora vino el apóstol y votó todo lo que hicieron los demás porque no le pareció. No es así, sino más bien lo que hizo el ministerio evangelístico en mi vida fue el cambio de mente, y luego el pastor vino a curar mis heridas, etcétera, y luego vino el maestro y sentó doctrina y fortaleció mis huesos, la leche, y luego viene ahí sí va lo profético, entonces ya mis ojos son abiertos, mi entendimiento, el velo es quitado, etcétera, y ahí va lo apostólico que ya ahora alcancé madurez. Gloria a Dios, ma. Entonces hay una edificación conjunta de los 5 ministerios. Y yo tengo que entender eso porque entonces el fruto que se está dando en mi vida, en la vida de la persona, es un fruto bueno. Pero si a pesar de que la persona está en la iglesia, a pesar de que la persona tiene un don espiritual, pero el fruto es malo, entonces ahí tengo que tener mucho cuidado.
tengo que tener mucho cuidado porque eso significa que lo que está pasando es que puede ser de que el consejo de esa persona venga de una persona impía, de que el camino o que a la persona que está siguiendo puede ser una persona pecadora y está teniendo comunión con gente que es escarnecedora, gente que habla, que se levanta en contra de Dios. Fíjese que hay gente así, gente que habla mal de Dios, mal de las iglesias. Pero si usted le dice tal cosa, que Dios te bendiga, le dicen, que te vaya bien. Dice. Y hasta se sabe en un versículo de la Biblia y se lo ponen. Ni yo me lo sé, diría alguien. ¿Verdad? Pero es una persona que no tiene testimonio. Entonces hay un vacío tan grande en su vida y por lo tanto lo que tiene es falso. Porque lo verdadero siempre produce frutos buenos. No puede producir frutos malos. Entonces, si has recibido algo de parte de Dios, pídele a Él para que todos los dones, todo lo que el Señor te ha dado se purifique, se transforme, se fortalezca y pueda cada uno de nosotros llegar a esta estatura de poder ser esos árboles plantados. Déjeme leerle este pasaje una vez más para terminar. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Ese es el objetivo de esta plática, que lleguemos a ese punto, que lleguemos a alcanzar nuestro máximo potencial en Dios. Que todo lo que hagamos para la edificación del cuerpo de Cristo también venga y esa cosecha, ese ciclo de bendición y podamos nosotros estar en ese círculo virtuoso de poder prosperar en todas las cosas. Vamos caminando, vamos avanzando, vamos alcanzando todo lo que Dios ha escrito y ha declarado para nuestras vidas, para poder ser nosotros fructíferos, para ser nosotros frondosos, para extendernos a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, para extender el sitio de nuestra tienda, para poder alcanzar definitivamente lo que Dios ha declarado para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Por favor, manifiéstate tú en sus vidas, en sus trabajos, Señor, en el lugar donde se encuentren, Padre Celestial, que encuentren el denuedo en ti, Señor, de poder abrir sus bocas, Señor, y poder ser de bendición, Señor, a donde quiera que vayan, Padre. Por favor, que ese brazo extendido tuyo, mi Dios, Señor, se manifieste en medio nuestro y que seas tú, Señor, glorificado, Señor, para que puedan haber testimonios, para que pueda haber alabanza, Señor, en nuestras bocas. En el nombre de Jesús, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga.